¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su profe virtual trayéndoles una nueva clase en video y en el día de hoy vamos a hablar sobre los átomos. Vamos a realizar algunas actividades y por supuesto vamos a dar un poco de teoría para que tengan las herramientas necesarias para poder resolver los ejercicios que vamos a ir planteando. No se asusten que vamos a comenzar con unos conceptos previos que deberían saber y aquí vamos a sacar las herramientas necesarias para las resoluciones. Vamos a hablar un poquito de qué son los isótopos y así vamos a llamar a los átomos que tienen el mismo número de protones y se diferencian en el número de neutrones. Por tanto van a presentar el mismo número atómico, que es Z, que es lo que estamos viendo aquí. Pero su número básico, o sea, va a ser diferente. Los isótopos tienen masa diferente ya que tienen un distinto número de neutrones entre sí. Y vamos a decir también que los isótopos de un elemento tienen las mismas propiedades químicas, pero van a diferir en sus propiedades físicas. Estas pequeñas diferencias derivan de las distintas masas atómicas que presentan. Este aumento de masa va a afectar propiedades como por ejemplo la densidad o la temperatura de ebullición. Y vamos a hablar un poquito sobre la masa atómica promedio. ¿En qué se diferencia esta masa atómica promedio con la masa A? Los elementos, tal como se encuentran en la naturaleza, son una mezcla de isótopos. La masa atómica que aparece en la tabla periódica es el promedio de todas las masas isotópicas naturales. De ahí que la mayoría no sean números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que para calcular una masa atómica promedio se tiene en cuenta la masa atómica de cada una de los isótopos para un mismo elemento y teniendo en cuenta su abundancia. La vamos a llamar AP y es la masa media ponderada de los isótopos naturales. Ahora bien, no todos los isótopos tienen el mismo porcentaje de abundancia, por eso se los considera en una pequeña fórmula. La masa atómica de un elemento no es un número entero nunca. Y esta masa atómica se presenta en la tabla periódica y se calcula a través de la siguiente fórmula, donde M1 y M2 hacen referencia a la masa atómica de los isótopos colocada en UMA. Este es un caso para un elemento que tenga solo dos isótopos. En caso de tener tres, se sigue repitiendo esta parte. Y los porcentajes hacen referencia a los porcentajes de abundancia con el que se encuentran estos isótopos en la naturaleza. De esta forma es que se calculan las masas atómicas promedio. Y comenzando con los ejercicios, tenemos el primero que nos plantea esto. En la corteza terrestre es posible hallar tres isótopos del hidrógeno. A partir de la siguiente imagen, calcular para cada uno de ellos el valor de Z y de A. Rellene el cuadro debajo de la imagen con los valores obtenidos, justificando previamente cómo los obtuvo. Así que tenemos una imagen para ayudarnos donde están los tres isótopos. Estos son los isótopos del hidrógeno, el protio, el deuterio y el tritio. Y aquí se ven claramente cuántos electrones, protones y neutrones tiene cada uno. Así que vamos completando nuestra tablita. Comencemos con el protio, que es este de aquí. Este P+ hace referencia a la cantidad de protones, de carga positiva que tiene. Si nos fijamos, sabemos que tiene uno solo. N es la cantidad de neutrones. Se puede ver claramente que no tiene ninguno. Y E es la cantidad de electrones, que presenta uno solo. Z, por tanto, va a ser 1. Z siempre va a ser igual a P y a E. Y finalmente para A sacamos Z más N y tenemos que es de 1. Para el deuterio vamos a hacer exactamente lo mismo, yéndonos con la imagen. Vamos a tener un protón, un neutrón, un electrón y su Z va a ser de 1, mientras que su A es de 2. Ya estamos viendo diferencias entre el protio y el deuterio. Intenten hacer el tritio ustedes mismos y pausen el video y luego denle play una vez que tengan sus resultados y comparen. Si ya lo hicieron, van a ver que el tritio tiene un solo protón, tiene dos neutrones, un electrón, su Z es de 1 y su A va a ser de 3. Fíjense que el número básico es lo que cambia debido a el aumento de neutrones que tiene un isótopo, de un isótopo al otro. El proteo no tiene ninguno, el deuterio 1 y el tritio 2.
Vamos al punto B. Nos dice indicar y justificar cuál de ellos es el más pesado y cuál es el más liviano. Simplemente vamos a observar nuestra tablita y nos vamos a ir a las masas que hemos calculado. Fíjense que el tritio tiene una de 3. Entonces, al tener más masa, significa que va a ser más pesado, por tanto el más pesado va a ser el tritio. Siguiendo esta lógica, si tenemos que el protio tiene 1, que es el que menos tiene, significa que va a ser el más liviano. El C, ¿cuál de estas especies es la que aparece en la tabla periódica y por qué? Ya hemos hablado un poquito de esto y para esto vamos a utilizar la fórmula de la masa media ponderada, donde se colocan las abundancias y las abundancias promedio, que es las que estamos viendo en esta tablita, junto con las masas que tienen. Entonces, sacando un AP promedio nos da ese numerito que está apareciendo en pantalla, que es más o menos similar al que aparece en la tabla periódica. Entonces, ¿cuál de estas especies es la que aparece en la tabla periódica? Aparecen todas ponderadas en un promedio, teniendo en cuenta la abundancia y la masa de cada una. Vamos al ejercicio número 2, que aparentemente es un ejercicio de investigación, que nos pide que investiguemos de manera breve y concisa los siguientes puntos. EDLA nos pide qué significa que un isótopo sea radioactivo. Y los isótopos radioactivos son conocidos también como radioisótopos, y son átomos que tienen un exceso de energía nuclear. Tienen un núcleo atómico inestable, que esto es por el balance entre neutrones y protones, y emiten energía y partículas cuando cambian de esta forma a una más estable. Cada radioisótopo tiene un periodo de desintegración o semivida características. La energía puede ser liberada principalmente en forma de rayos alfa, o sea, núcleos de helio, o rayos beta, electrones o positrones, o incluso en rayos gamma, que es una energía electromagnética. Entonces, redondeando, tenemos que estos radioisótopos son los isótopos que tienen la posibilidad de emitir radiaciones, ya sea radiación alfa, beta o gamma. Es decir, y esto lo hacen porque tienen un exceso de energía en sus núcleos. Este núcleo atómico es inestable por el balance de los neutrones y los protones, y van a emitir la energía y van a emitir partículas también, en un periodo de desintegración característico. Ahora bien, estas partículas alfa, beta y gamma se van a diferenciar en la frecuencia y la capacidad de penetración que tiene cada una. Y vamos al B, que nos dice todos los isótopos presentan radioactividad. Y vamos a decir que todos los elementos químicos pueden tener isótopos radioactivos. No significa que todos los isótopos sean radioactivos, pero cada elemento puede tener por lo menos 1 o 2 isótopos radioactivos. Por ejemplo, el hidrógeno, que ya lo hemos visto y hemos trabajado un poquito con esto en el punto anterior, que es el átomo más ligero, tiene un isótopo radioactivo, que es el tritio, el que tiene 2 neutrones en su núcleo. Ahora, los elementos más pesados, como el plomo, y los elementos como el tecnecio y el protio, existen solo como radioisótopos, o sea que los isótopos de estos elementos van a tener radioisótopos sí o sí. Y no todos los isótopos presentan radioactividad, que es lo que dijimos. Si analizamos el ejemplo del hidrógeno, sabemos que tiene el protio, el deuterio y el tritio, y solo el tritio es radioactivo, mientras que el protio y el deuterio no lo son. Y en la pregunta C nos está pidiendo que demos ejemplos de esta característica de radioactividad y cómo se aprovecha, mencionando el área donde ocurre. Y, por ejemplo, se aplica mucho en la medicina y se lo utiliza para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, esterilización de productos de uso frecuente en clínica, en cirugías, etc. En la industria y la tecnología se lo utiliza para la comprobación de materiales y soldaduras en la construcción, el control de procesos productivos, en la investigación. También es utilizado en la agricultura como control de plagas y para la conservación de los alimentos. En el arte se utiliza en la restauración de objetos artísticos, verificación de objetos artísticos o históricos, es decir, para comprobar su autenticidad. En la arqueología se lo utiliza para fechar eventos geológicos. Esto es la conocida prueba del carbono 14, que nos dice qué tan vieja es un fósil o una muestra. En la investigación, por ejemplo, para ver el universo,
investigación industrial, en la investigación médica y en la farmacología, para estudiar el metabolismo de los fármacos antes de autorizar su uso público. O sea, es decir, para ver si no generan reacciones adversas en el cuerpo. Ahora, el isótopo del tecnecio puede usarse para identificar vasos sanguíneos bloqueados, por ejemplo. Y hay varios isótopos radioactivos naturales que se usan para determinar cronologías, que es el que ya hemos mencionado, el carbono 14. Y vamos al ejercicio número 3. Un átomo simbolizado como A tiene Z igual a 19 y 19 neutrones, mientras que otro, simbolizado como B, posee un Z igual a 19 pero posee 20 neutrones. O sea, nos está dando las características de dos átomos, uno llamado A y otro llamado B. Y tenemos que responder justificando. Pertenecen al mismo elemento. ¿Por qué? Ahora, vamos a comparar los Z de cada uno. Fijémonos que tienen exactamente el mismo Z, pero sus neutrones son diferentes. Entonces, si tienen el mismo número atómico, significa que va a ser el mismo elemento. Pero están difiriendo en su número másico porque varían sus neutrones. Entonces, ¿cómo se van a denominar por ello? Isótopos, que es lo que estamos viendo. ¿Cómo resultarán sus propiedades químicas? Entonces, van a tener exactamente las mismas propiedades químicas porque se tratan de átomos del mismo elemento. Recuerden que, hablando de isótopos, lo que varían son las propiedades físicas. Entonces, espero que les haya quedado muy claro. Repasando, ¿pertenecen al mismo elemento? Sí, pertenecen, porque tienen el mismo Z. Se denominan isótopos porque tienen el mismo número atómico pero diferente número másico. Y sus propiedades químicas son exactamente iguales. Vamos al 4. Calcular la masa atómica promedio para el átomo de cloro, sabiendo que este tiene dos isótopos naturales cuyo porcentaje de abundancia es el siguiente. Y acá nos da los dos isótopos con un porcentaje de abundancia de 75 para uno y 24,6 para el otro. Entonces vamos a usar la fórmula, no queda otra. Y mediante la resolución de la fórmula vamos a sacar que tiene 35,454 UMAS. Como verán, es un ejercicio de reemplazar fórmulas y aplicarlo. Con esto estamos llegando al final del video. Espero que hayan entendido todo. Si tienen dudas, por favor, repasen, vuelvan sobre los conceptos y intenten resolverlos ustedes comparando con la respuesta que hemos obtenido y hemos dado en el video. Se despide su profe virtual. Hasta luego. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su profe virtual trayéndoles una nueva clase en video donde vamos a continuar con el tema de los átomos. Si recordamos, en un video anterior hemos dado una pequeña introducción teórica hablando un poco de los isótopos y hemos resuelto un par de ejercicios. Hemos llegado hasta el ejercicio número 4, así que en este video vamos a continuar con la resolución de los ejercicios y dándoles tips para que puedan entender y asimilar mucho mejor este tema. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Continuando con el ejercicio número 5, nos dice: considere las siguientes representaciones de átomos de oxígeno. Marcar las opciones correctas. Si se fijan bien, nos está dando los tres isótopos del oxígeno: oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. Tanto su número de electrones como de protones es igual, o sea, todos tienen 8. Pero la diferencia va a estar en la cantidad de neutrones que poseen en su núcleo. El oxígeno 16 tiene 8, el oxígeno 17 tiene 9 y el oxígeno 18 tiene 10. Así que, yendo a las afirmaciones, la primera nos dice que todos tienen 10 neutrones, lo cual es falso, lo estamos viendo en pantalla. La B dice que tienen 8, 9 y 10 neutrones respectivamente, lo cual es correcto. Y todos van a tener igual número de electrones, lo cual también es correcto porque lo estamos viendo en la pantalla. Solamente van a diferir en su cantidad de neutrones. Seguimos con el ejercicio número 6. En la naturaleza, el átomo de oxígeno posee 3 isótopos, que son los que ya hemos visto, cuya abundancia es la siguiente, y nos da una pequeña tablita. A simple vista, ¿cuál de ellos es el más estable? Si analizamos el porcentaje de abundancia que nos está dando,
vamos a ver que el oxígeno 16 es el más abundante de los tres. O sea, se presenta en una medida muy grande comparado con el 17 y el 18. Y para que se presente tan abundantemente significa que tiene una cierta estabilidad que le permite mantenerse en la naturaleza. Por tanto, vamos a decir que el más estable va a ser el oxígeno 16. Vamos a la B. De la siguiente lista de masas atómicas promedio obtenidas para el átomo de oxígeno, seleccione la opción correcta y nos dan 3 posibilidades. Si recordamos un poco del video anterior, estas masas atómicas promedio se sacan considerando todos los isótopos presentes para ese elemento, las masas atómicas de cada uno, o sea, estas que están en pantalla, y teniendo en cuenta su abundancia. Así que esta masa media ponderada que vamos a sacar, simplemente vamos a tener que reemplazar los datos en la fórmula para cada uno. O sea, para el oxígeno 16 vamos a colocar su masa atómica, vamos a colocar la abundancia sobre 100 y vamos a hacer lo mismo para cada uno haciendo esta suma algebraica y obtenemos como resultado 15,9994 UMAS, que son unidades de masa atómica. Revisamos cuál es la correcta y ya tenemos el resultado. Esta es una simple obtención de datos de nuestra tabla y reemplazarlo en la fórmula. Si no recuerdan esta fórmula, la dejamos en el video anterior. Vamos con el ejercicio número 7. En la naturaleza, el átomo de carbono posee 3 isótopos, cuya abundancia es la siguiente. Y aquí tenemos en imagen el carbono 12 de 98,89%, el carbono 13 de 1,10% y el carbono 14 de 1 por 10 a la menos 10%. Ahora nos dice cuál de ellos es el más estable. Volviendo a utilizar la tabla, vamos a sacar cuál es el más estable mirando su abundancia. Si su abundancia es mayor, significa que es más estable y puede mantenerse en la naturaleza más tiempo. Vamos a decir que el carbono 12 es el más abundante. Ahora vamos con la B. ¿Cuál de ellos se utiliza para determinar la antigüedad de restos orgánicos, o sea, animales y vegetales? Y vamos a decir que es el carbono 14. Hay una conocida prueba que se utiliza mucho en antropología y para determinar la datación de fósiles, que se llama la prueba del carbono 14. Y esto se utiliza porque el carbono 14 es radioactivo. Ya vamos a explicar un poquito más de esto, porque ahora nos pide en el punto C que expliquemos cómo se mide esta técnica y en qué consiste la misma. Como ya dijimos, esta técnica es la datación por carbono 14, en la cual se va a determinar la antigüedad que tienen restos orgánicos mediante una prueba de laboratorio. Ahora bien, esto solamente se puede hacer con elementos orgánicos porque tanto las plantas como los animales son estructuras a base de carbono, incluso nosotros mismos también. Y estamos constituidos en su mayoría por carbono 12. Ahora bien, durante nuestro ciclo vital vamos asimilando carbono 14 radioactivo e incorporándolo a nuestro sistema. Los científicos conocen muy bien que el carbono 14 se va degradando y cuánto tiempo tarda en degradarse. Entonces, les es posible, al analizar la cantidad de carbono 14 que presenta un fósil, determinar cuánta edad más o menos tiene, o sea, hace cuánto tiempo que se produjo el deceso del animal o del vegetal. Básicamente, esta técnica nos marca una relación constante que va a existir entre el carbono 12 y el carbono 14. Debido a que los seres vivos se encuentran en continuo proceso de formación y van asimilando carbono 14 durante su desarrollo. Un dato más interesante sobre esta técnica es que existe un límite máximo de datación para el que se vuelve efectiva. Y este límite es de unos 60.000 años. Y como vemos en pantalla, una vez que se produce la determinación de la cantidad de carbono 14, se lo hace midiendo la cantidad de electrones que va a emanar con un contador de radiación.
Bien, eso es todo por este video. Espero que lo hayan entendido. Se despide su profe virtual. Un saludo.